Muchísimas gracias, Nicolás, por esa increíble intervención con Jeff Cross. Ahora vamos con nuestro siguiente speaker, Pablo Ortuño. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Es el momento de conectarnos con Madrid, España. Famosa por sus ricas colecciones de arte europeo con obras de Goya, Velázquez y otros maestros españoles en el Museo del Prado. Desde esta ciudad nos acompaña Pablo Ortuño, emprendedor, apasionado de las tecnologías web y constructor de productos web desde el 2009. Aprendamos con Pablo cómo integrar Web Components con ng Model y Reactive Form. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Claro que sí. Muy bien, perfecto. Pues nada, aquí con muchas ganas de esta pequeña charla. Muchísimas gracias por esperar. Estamos un poquito desfasados y sabemos que en España ya es un poco tarde. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por las ganas de estar acá con nosotros. Nada, no hay ningún problema. Listo, entonces, sin más, damos paso a tu charla. Genial. Os comparto pantalla. Confirmarme que se ve correctamente la presentación. Sí. Perfecto, ¿no? Muy bien, pues nada, empezamos. Bueno, la idea un poquito de esta charla es, en principio, bueno, contaros un poquito sobre Web Component, ver un poco por qué ahora mismo es una herramienta súper útil y, sobre todo, quitarnos un poquito ese miedo que puede haber de cómo usarlos con Angular. Angular, una de las cosas maravillosas que tiene es la parte de gestión de formularios y justamente en ese punto es importante que esos Web Components que usemos puedan funcionar perfectamente. Así que pretendo dos cosas, enseñaros una serie de detallitos para que luego sigáis investigando sobre cómo usarlos y sobre todo convenceros de que no hay que tenerle ningún miedo porque realmente podemos sacarle todo el partido que queremos. No me voy a entretener mucho con mi presentación porque la charla no va de mí, va sobre Web Component y Angular, pero sí contaros que yo al final soy emprendedor y desarrollador y en esta etapa de emprendedor pues me he tenido que enfrentar a muchos proyectos de muchos tipos. Y ahí, pues una de las cosas que me he dado cuenta es que al final las herramientas, está claro que nos encanta Angular, pero al final las herramientas, pues bueno, a veces hay que encontrar la mejor para cada proyecto y sin duda los Web Components pues son una herramienta que podemos encajar en todo este tipo de proyectos. Así que al final es necesario poder tener conocimientos de varios tipos de tecnologías para siempre luego poder ir encontrando la mejor para el proyecto. La realidad, amigos, pues la realidad es la que hay. Por mucho que nos encanta Angular, no siempre es el framework de moda. Entonces, bueno, aquí es donde viene un poco la necesidad de a veces tener que usar otro tipo de sistemas, como en este caso los Web Components, porque aunque sabemos que en nuestros proyectos principales vamos a usar Angular siempre, es posible que alguna vez, pues ya sea para un cliente, sea para otra aplicación, otro servicio, pues tengamos que intercambiar ciertos componentes. Así que si usamos Web Component, lo primero y más importante va a ser que con Angular funcionen perfecto, pero sin duda nos van a permitir poder usarlo con otra herramienta o con otro framework o con otras librerías como por ejemplo React o Vue o demás. Todos, la realidad es esta. Yo cuando tengo que hacer un proyecto siempre pienso a tope con Angular. Angular es para nosotros maravilloso y siempre React, vale, mola, podemos probarlo, tal, está guay, pero Angular es nuestro favorito. ¿Qué es lo que pasa? Que yo llevo mucho tiempo intentando defender que a este meme improvisado que hemos montado aquí le añadamos esto, que son los Web Components. ¿Cuál es la idea? Contar muy brevemente qué son los Web Components, simplemente para ponerlo un poco en contexto, y entrar en materia concreta de, oye, una de las mejores cosas que tenemos en Angular es el tema de los formularios, cómo podemos sacar el máximo partido a los formularios usando Angular y Web Components. Al final, un Web Component lo podemos ver como simplemente como un elemento de JavaScript, un elemento con una JavaScript y HTML encapsulado y que vamos a poder compartir entre nuestras distintas plataformas, nuestros distintos productos, con distintos frameworks, etc. Además, usa un estándar genérico de la web, por lo que es muy sencillo usarlo en otros sistemas y además nos va a permitir que a largo plazo perduren. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente en Angular sabemos que al ser un framework, pues tienes ciertos compromisos y ciertas cosas con las que tienes que adaptarte.
Por lo tanto, muchas veces suele ser más sencillo este tipo de librerías de JavaScript incorporarla a otros proyectos como React, y a veces en Angular nos encontramos con ciertos problemas que nos echan un poco para atrás. Así que justamente lo que vamos a hacer aquí es desmitificar que exista ese problema con los formularios, por ejemplo, y ver cómo podemos usarlo de una forma muy sencilla. Para ello, lo más sencillo, como siempre, es primero ver qué tipo de componentes son los que nos interesan. En este caso, usar Web Component en Angular es bastante sencillo. Al final añades una etiqueta de Custom Element a tu ng module y ya puedes usarlo, pero me interesan particularmente una serie de componentes, que son los inputs, los sliders, los pickers, selectores. Al final son elementos típicos que vamos a querer usar en un formulario y que pues vamos a necesitar poder validarlos correctamente. Hemos visto antes justamente una charla hablando sobre cómo hacer buenos formularios. Por lo tanto, es importante que estos componentes funcionen a la perfección y se integren genial con Angular. Por lo tanto, al final lo que queremos es encontrar la unión perfecta. Ese punto, ese interfaz justo que hace que Angular y Web Component funcionen como uno y no tengamos ningún tipo de problema para usarlo. Este sería un poco digamos, el sueño buscado, ¿no? Lo que querríamos, que básicamente es poder tener un componente, un web component nuestro, en el que poder usar ngModel sin ningún tipo de problema y en el que poder usar los form group y en general los reactive form igualmente, sin tener que preocuparnos si esto se trata de un componente Angular o se trata de un componente externo de un web component o que sea lo que quiera que sea. La mejor forma de entender cómo funciona esto es ver qué hace Angular de forma normal. Al final no olvidemos que esto que estamos poniendo aquí no dejan de ser una serie de directivas que actúan sobre el elemento concreto. Por lo tanto, la mejor forma de hacerlo, y muchas veces cuando estamos empezando se nos olvida que Angular pues tiene un código fuente que podemos consultar, que está escrito en TypeScript y que deberíamos de poder leer y entender. Así que la mejor manera de empezar es decir, vale, vámonos al código fuente de Angular y vamos a ver cómo Angular hace uso del ngModel y del form control. Si nos vamos al archivo de Angular, lo primero que vamos a ver vamos a encontrar una directiva. En este caso, la directiva se llama Default Value Accessor. Esta es la directiva que se usa por defecto cuando nosotros ponemos en un componente pues un ngModel o un form control. De hecho, si nos vamos y abrimos el navegador, se encuentra dentro del paquete de formularios. Y como buena directiva, pues sabemos más o menos, ya sabemos cuáles son los elementos que tienen que cumplir una directiva. Lo primero y lo que podemos fijar es el selector. En el selector justamente vamos a ver sobre qué componentes va a actuar. De hecho, ya vemos que principalmente esta directiva siempre actuará sobre el input y sobre el text area, ¿vale? En distintos formatos, ya sea poniéndole un ngModel, poniéndole un text area, etc. ¿Qué es lo que va a hacer este componente? Bien, pues si volvemos a la presentación, existen dentro de lo que sería la gestión de errores, la gestión para los formularios, el ngModel y demás, existen realmente 4 cosas que tenemos que tener muy en cuenta, que son el value, que al final no deja de ser, estos componentes de los que hablamos son componentes que tienen un valor interno y que comparte hacia el exterior y que realmente son el valor que queremos resolver en el formulario. Por un lado tenemos el value. Luego tenemos un evento de onChange, que es básicamente el que nos permite detectar con el que tendremos que comunicarnos para saber cuándo el valor ha cambiado. El onTouched, que nos permite saber que el elemento ha sido tocado. Y el disabled, que nos permite deshabilitar el elemento o no. Estos 4 valores son realmente el punto interfaz con el que Angular va a interactuar. Es decir, al final lo que nosotros tendremos que hacer es decirle a Angular, oye, para estos 4 valores tienes que comportarte de la siguiente forma. De hecho, si nos volvemos otra vez a la página de la documentación oficial y al código, veremos que básicamente lo que Angular usa ahora mismo es básicamente pues, lo que hay por defecto en los inputs. Es decir, en el caso del input va a usar el value como valor interno de intercambio, para el evento de onTouched va a usar el blur y para el onChange va a usar también el propio onChange de change del elemento. Esto está muy bien y de hecho nos hace ver, este archivo nos hace ver ya cómo debería ser si nosotros queremos customizarlo. Pero la realidad es que teniendo en cuenta esto, luego existen 2 formas en las cuales nosotros podemos interactuar con nuestro web component. Existe una manera sencilla y una manera un poco más compleja. La manera sencilla es muy fácil, es decirle, oye Angular, para mi componente vas a usar por defecto el value control accessor.
¿Esto qué nos va a hacer? Pues nos va a permitir poder usar el ng-model, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro componente de forma interna tiene que cumplir esos requerimientos que nos pide el control value. En este caso significaría tener un evento de salida de onChange, tener un evento de salida de blur y tener como elemento donde se almacena el valor, digamos, el elemento debe llamarse value. Si cumplimos estos tres requisitos, no vamos a tener ningún problema en usar nuestro web component con ng-model. ¿Qué pasa? Pues obviamente que nuestro ng-model, nuestro componente, no siempre tiene por qué tener estos requisitos. De hecho, el evento de onTouched lo hemos podido llamar internamente de otra forma, el valor almacenarlo en una variable con otro nombre. Por lo tanto, existe otra forma en la que podemos hacer esto, que es crear nuestro propio control value accessor. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues declararemos una directiva en el que vamos a decirle para qué componentes de nuestro, para nuestro web component sobre cuál debe actuar. Al final es simplemente decirle el selector sobre el que va a actuar y declararlo dentro de nuestro ng-module esta nueva directiva. Además tenemos que también añadir dentro de los providers que va a hacer uso del ng-value accessor y en la clase implementar el control value accessor que nos obligará a definir una serie de funciones que son justamente esta interfaz del que hablamos. Una de las funciones, y la primera que tendremos que implementar, va a ser la función que se encarga de escribir en nuestro componente el valor que posee el ng-model o el for control name, en este caso, en el caso de formulario. Esto se hará simplemente accediendo al elemento nativo y nosotros tendremos que indicarle cuál dentro de ese elemento nativo, cuál va a ser el valor donde escribir. Un tercer paso es añadir cuál va a ser la propiedad de intercambio para el tema del disable. Es decir, si nosotros en algún momento hay un error de formulario y tenemos que deshabilitar un input, tendremos que decirle a esta directiva, oye, en nuestro componente este disablet se llama de esta forma. En cuarto lugar, las dos últimas funciones que nos quedaban. Al final hay dos cosas más que tenemos que decirle y es para poder usar todos los elementos que nos provee el reactive form, como por ejemplo que un input está dirty, que un input se ha tocado, que un input ya tiene contenido. Vamos a tener que especificarle cuál va a ser la función de onChange y la función de onTouched. En este caso lo que haremos es hacer uso del host listener y decirle cuál va a ser la función de salida de nuestro componente que refleja esas características que necesita. Una vez hagamos esto, quedaría definido completamente lo que sería la directiva que vamos a usar. Si vemos un ejemplo completo, vemos que básicamente, y a modo de recordatorio, hemos usado un selector, hemos definido un selector en el que vamos a poner todos los componentes que en nuestro caso queremos que se vean afectados por esta directiva. Normalmente, si por ejemplo desarrollamos un design system a través de web component, pues aquí, si una buena práctica sería que todos los web components que hagamos de tipo formulario siempre tengan el mismo input y las mismas funciones de entrada y salida para estos eventos, de tal forma que aquí podremos definir todos los componentes y simplemente hacer override un poco hacer override de estas funciones que nos pide. En este caso, por ejemplo, el onChange, el onBlur, para, como hemos dicho, los cambios de los formularios, y la función de writeValue y setDisableState para gestionar lo que sería la escritura dentro de nuestro componente y el estado de disable. Al final, con esto y el objetivo final que queremos conseguir es, pues como hemos dicho, poder usar esto. Esto al final viene muy bien y ya con esto acabo, que llevamos 12 minutos. Básicamente la idea es que podamos hacer un uso total de los web components dentro de Angular. Angular como framework tiene sus restricciones, pero eso no implica que no podamos usar JavaScript o otras librerías o otras herramientas de una forma cómoda. Además, nos va a potenciar mucho que estos componentes luego los podamos intercambiar entre una herramienta en React con una herramienta en otro framework y, sobre todo, al final, pues tener un paquete, por ejemplo, un design system que puede seguir escalando, puede seguir creciendo, pero podemos sacarle todo el potencial en Angular. Y nada, con esto termino. Creo que espero ajustarme perfectamente al tiempo. Nada, muchas gracias a todos por escucharme. Os dejo aquí mis redes sociales. Nada, si tenéis cualquier duda podéis escribirme. Me quedaré también ahora en la sección de preguntas y espero que os haya sido útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por esta excelente charla. Claro que sí, vamos a pasar al panel de una vez.